RCR, la red que comunica y une al Perú. Me gusta saludarlo, doctor Quijada, muy amable como siempre. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Yo saludo a todos los oyentes a nivel nacional. No podemos dejar al margen lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Hemos escuchado un sinnúmero de versiones. Hoy el semanario Hilleran en sus 13 señala en su edición que hay responsabilidades, está comprometido el Congreso, la actual ministra de Salud, Pilar Macetti, el expresidente Martín Vizcarra y también el actual presidente Francisco Sagasti, ¿no? El otro día hemos escuchado en rueda de prensa que el propio presidente Sagasti señalaba que nunca hubo una firma, un contrato, solamente 2 acuerdos preliminares. Se lo pregunto de manera directa, ¿usted cómo está observando todo este proceso? Bueno, yo creo que la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo, ¿no? Porque aquí recae las competencias en aquellos que tienen la capacidad de gasto y negociación, ¿no? Y el Ejecutivo está representado con el titular del sector, que era en su primer momento el señor Zamora, después la señora Macetti, después el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, de ahí tenemos al expresidente al expresidente Sagasti, al presidente Vizcarra. Yo creo que ahí ellos tienen la responsabilidad directa, ¿no? Por el hecho de haber tenido bajo la sartén, ¿no?, en sus manos la capacidad de negociación, y a pesar que habían 3 mecanismos, que era el COVAX Facility, la negociación Estado-Estado y la negociación Estado-Laboratorio, es lamentable que haya fracasado, a pesar de existir la normativa de exoneración de contratación directa para esta adquisición que era necesaria y urgente, y que evidentemente hay un tema de responsabilidad administrativa, funcional, e incluso delito de omisión de funciones, ¿no? Y que tiene que investigarse tanto por la Contraloría como el Ministerio Público y el Congreso, y creo que aún la responsabilidad mayor recae sobre el actual régimen, de que, digamos, no se haya hecho nada y que se trate de justificar lo que no es justificable, y que lamentablemente ya nos pone en un escenario malo y de vuelta de incertidumbre y de continuidad de la crisis económica y de salud este próximo año, ¿no? Que teníamos la esperanza de que al menos en el primer semestre se pueda haber llegado el primer lote de vacunas para poder que al menos se vaya inmunizando a la gente, ¿no? Y que, digamos, también no se haya previsto nuevamente esta situación y que otros mecanismos alternativos, porque no necesariamente se tiene que comprar a determinados laboratorios. Yo creo que se puede negociar con otros países como Rusia, como Israel, que también tienen sus vacunas, que podríamos ir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que desde acá es un tema de dejadez, y no solamente por el tema de los que te he mencionado, también supuestamente existía un comando vacuna, un comando COVID. Entonces hay que individualizar responsabilidades, y hay que, de alguna manera, tienen que tomarse pues las sanciones respectivas del caso. ¿Y esto qué significa para la población? Que un año más vamos a estar que andando, digamos, con distanciamiento social, con no aforos, la economía no se va a poder levantar como realmente nosotros queremos, porque va a haber limitaciones siempre de las restricciones a la libertad, usar la mascarilla, no clases. Entonces, eso es lo que significa, esto es lo que acarrea. Parece que los señores que han desempeñado el cargo es un tema de negligencia, un tema de impericia, hasta podría ser hasta un tema doloso, porque lamentablemente la pandemia de un momento se politizó. ¿Y cuál es la consecuencia? Que parece que no prevé lo que esto significa para la economía, para la salud y para, digamos, para en general, para toda la sociedad, la importancia por lo menos de tener un primer lote, y que no se va a dar, yo creo, al menos durante el año 2021. Ahora, ya la revista de Economist ha establecido que Perú todavía a partir del 2022, ¿no? Doctor Quijada, escuchamos al presidente Sagasti decir que solamente él recibió 2 acuerdos preliminares, ni siquiera un precontrato, no, acuerdos preliminares. Usted es un especialista en temas de contratación con el Estado. ¿Qué significa un acuerdo preliminar? ¿Puede ser tomado como un compromiso? Sí, es un compromiso futuro, pero en este tipo de contrataciones directas lo que se hace es pagar primero. Tú pagas garantías, y ese dinero nunca se desembolsó. Como no hubo, digamos, dinero que se depositó, no se pudo
separar, digámoslo así, un lote de vacunas, y como no se pudo separar, hubo otros países que sí pusieron su plata, su dinero, y ya tienen la vacuna, ¿no? Chile no se ha ganado, Ecuador, Venezuela, si no me equivoco. Entonces, acá hay un tema de no sé si dejadez, de un tema de dolo, de intención, y que tienen que responder, pues, ¿no? ¿Cuál es el motivo real, no? El señor Vizcarra creo que nos ha mentido todo el Perú. El señor Sagasti, si bien es cierto, es un gobierno nuevo, tampoco justifica el hecho de decir, ¿sabes qué? Él tiene la culpa y yo no, porque lo que él debió haber hecho el primer día es sentarse a iniciar la negociación y de informar a la población cuál es la situación de este tema, ¿no? Que es un tema de trascendencia nacional y que Perú no es un tema, digamos, de que no tenga dinero, es un tema de ineficiencia, de falta de capacidad de gestión, hasta de amor por su propia familia, amor propio, ¿no? De no querer tener o tratar de conseguir alguna vacuna para empezar a inmunizar, y eso es un hecho que yo siempre me acuerdo que haberlo demandado a través de mis columnas y opiniones en determinados medios. El otro hecho, doctor Quijada, es que en los últimos meses el expresidente Martín Vizcarra, usted lo debe recordar, permanentemente salía y anunciaba: tenemos 23 millones de vacunas, ya hemos coordinado, hemos conversado, ya vamos a desembolsar el dinero. ¿Esto se puede utilizar así? Simplemente anuncio tras anuncio, cuando usted dice que un acuerdo preliminar no tiene la validez si es que no hay el desembolso correspondiente, y también la propia ministra de Salud, hace poco nomás, el 23 de noviembre, en la Comisión de Salud del Congreso de la República, indicaba que al próximo año, el 2021, podíamos vacunar a no menos de 20 millones de peruanos, ¿no? Antes del proceso electoral, ¿no? Así de fácil se pueden tomar estas determinaciones, hacer anuncios públicos, jugar con la expectativa de la población, y luego sale el expresidente Vizcarra hace 2 días a decir: esa es culpa del Congreso. Mira, hay que hablar a la verdad a la población, ¿no? Ya basta de hacer demagogia, basta de jugar con las esperanzas del pueblo. Hay que hablar de cosas claras, así no suenen populares o suenan, no, acá no hay nada, yo no tengo nada en contra del gobierno, el señor Vizcarra, muchas veces yo he defendido incluso situaciones que me parecían injustas en contra de él, pero creo que acá lo real es que no tenemos nada, o sea, en concreto, lo válido, y como abogado, no tenemos absolutamente nada. No tenemos ningún acuerdo firmado, ningún contrato firmado, ningún desembolso de dinero importante para la adquisición de la vacuna, y nosotros recién, ya hay informes incluso de laboratorios que he visto yo de revistas internacionales, que ya tienen ya copado toda su producción, al menos hasta julio, agosto del próximo año, y recién Perú empezaría o podría empezar a negociar. Por lo tanto, el hecho de que nosotros vamos a tener vacunas antes del primer semestre, yo creo que es totalmente falso, y creo que yo siempre he admirado a la ministra Macetti, me parece que es una mujer sincera. Creí siempre desde un inicio que ella, al menos con su gestión de la atención primaria, ha permitido que bajen bastante los contagios, porque ella ha desarrollado otra estrategia, pero creo que también debe olvidarse un poco de la política y acordarse que ella es funcionaria, incluso funcionaria de planta del Ministerio de Salud, y decir las cosas como es, ¿no? Al fin y al cabo, esta responsabilidad va a tener que responder ella, el exministro Zamora, como titulares del sector, y creo que hay un tema de omisión de funciones, y eso no solamente es infracción administrativa, sino también es delito, y se le tiene que investigar y sancionar como debe de ser. Ahora, ¿el Congreso qué culpa puede tener? Si el Congreso no forma parte de los acuerdos, ellos no son ejecutivos, ellos se encargan de fiscalizar, su labor de ellos es fiscalizadora y legislativa. Creo que el señor Vizcarra está tratando de justificarse y aprovecha la cobertura de algunos medios y su popularidad para de una manera seguir engañar a la población, ¿no? Y acá hay que hablar las cosas claras. Creo de que inmediatamente el señor Sagasti debe reiniciar las negociaciones, y si es que hay que desembolsar algo, de una vez se desembolse, ¿no? Al fin y al cabo, si le tienen miedo a los funcionarios de ahí a la Contraloría, hace rato que debieron haber pedido una opinión, un informe técnico, dando la viabilidad de la posibilidad de desembolso de cualquier dinero, porque acuérdate que la norma de contratación pública establece claramente que sí se puede hacer pagos adelantados, es decir, eso no es ninguna irregularidad, es en la nueva ley, está regulado, sí se puede, o sea, no hay que esperar todavía que te entreguen el bien para pagar, está claro que se pueden dar pagos adelantados, que lo que comúnmente se llama contraentrega, ¿no? Entonces, yo creo de que sí podríamos usar estos mecanismos, que la ley sí lo permite, y si es que hay un temor de control o que de un posible denuncia penal hacia adelante,
se pedía un informe técnico y listo, ya se daba viabilidad a esta situación y se desembolsaba y se seguía con los acuerdos, con la firma de los acuerdos bilaterales definitivos. Entonces hay un tema de dejadez, hay un tema de politización, hay un tema de demagogia y creo que se tiene que investigar y sancionar. Ahora, usted ha señalado algo que es pertinente que lo precise. ¿Estos funcionarios son pasibles de denuncia penal? Sí, claro que sí, son, bueno, al menos en el caso de los exministros, ellos se le tiene que, o los ministros actuales, se le tiene que, y el expresidente también tiene que acusársele constitucionalmente, ¿no? Y también, bueno, la aperturarse en la investigación, esta investigación debe estar a cargo de la Fiscalía Suprema porque son delitos cometidos durante la gestión y iniciarse inmediatamente, ¿no? El Congreso debe, hace rato que debe haber tomado armas sobre el asunto y yo creo que muchos lo están pasando por agua tibia, un tema que es de trascendencia nacional y que sin esto, José, nosotros no podemos reiniciar nuestra vida como antes, ni siquiera parcialmente. Como te vuelvo a reiterar, el próximo año significa igual, la misma realidad que hoy. Sabe Dios con más muertos, sabe Dios con más contagios. Creo que hay un tema desde un inicio del gobierno, del anterior gobierno del señor Vizcarra, de transparentar las cifras, del tema de las pruebas, ahora el tema de la vacuna. No sé realmente con qué finalidad lo hacen, pero creo de que tiene que sancionarse estas acciones y por lo menos empezarse a investigar. De ahí la Fiscalía y el Congreso tienen que realizar, inmediatamente las investigaciones y aperturas correspondientes, ¿no? Y yo creo de que más allá del tema político, tienen que responder conforme a lo que establece la norma, que están en su reglamento de organización y funciones, en sus leyes orgánicas, en la norma de contratación pública, que ellos claramente lo saben porque tienen muchos años como funcionarios. Ahora, me hacen una contingencia a través de las redes sociales y yo se la traslado. En una situación de emergencia como la que vivimos, ¿el Ejecutivo tenía capacidad de actuar directamente y no el Congreso tenía nada que ver en estos temas? Sí, el Congreso no tiene nada que ver en el tema de la adquisición de la vacuna. Eso es algo totalmente injustificado, ¿no? El Congreso, su labor de ellos es fiscalizar y legislar. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el Congreso? El señor Vizcarra ahí se equivoca y cualquier otro funcionario que alegue esto es falso. Yo creo que, si bien es cierto el Congreso es impopular, tampoco lo estoy defendiendo, pero ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad recae sobre el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien toma las decisiones y los actos de gestión conforme a ley. Entonces, aquí quien tiene que responder es el señor Vizcarra, el señor Sagasti, los dos exministros de Salud y los presidentes del Consejo de Ministros que han pasado por ahí. Ellos son quienes tienen que responder en primera instancia, ¿no? Bien, doctor Víctor Hugo Quijada. Situación bastante compleja, lo cierto, como usted lo ha dicho, no tenemos contrato, no tenemos ni siquiera un precontrato, no tenemos vacuna y no sabemos cuándo llegará la vacuna a nuestro país. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, José, y yo lo lamento porque y me da pena también por algunos medios que no informen como debe de ser, y me da pena también por el caso del señor Vizcarra, que es un expresidente que tuvo mucha popularidad, mienta de esa manera a la población, y de la señora Macetti, que también siempre yo respaldé su gestión, diga esas cosas. Hay que decirle la verdad a las cosas, duela a quien le duela. La transparencia está por encima, porque después los delitos y las investigaciones en ellos van a recaer, porque el tema de la segunda ola, las reinfecciones, la cantidad de muertos, la falta ya sabemos las carencias que tiene nuestro sistema de salud, eso lo vamos a vivir un año más, así como ahora lo vamos a vivir de incertidumbre. Entonces yo creo que acá tienen que asumir cada quien su responsabilidad y competencia, y si es que, bueno, ya hemos perdido la mitad del semestre del próximo año, ya conforme a los informes internacionales, tenemos el segundo semestre para negociar y tener algo definitivo de una vez, ¿no? Porque ya te indiqué de que se puede pagar adelantado, solo la ley lo permite, se puede pedir informes técnicos de la Contraloría, del mismo OCE, ¿no? Entonces, en ese lado yo no entiendo por qué había este tema de dejadez de omisión de funciones, ¿no? Doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias y de antemano le deseamos una bonita fiesta de fin de año. Muy amable. Igualmente, gracias, y tratar de pasar lo mejor posible en estas fiestas, y bueno, no hay que perder la esperanza y esperemos que se renueve el próximo año con mejores autoridades. Gracias. Le agradezco la comunicación como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.